La primera advertencia no vino del cielo. Llegó a través de los sistemas. Los satélites se apagaron. Los drones de vigilancia fallaron en pleno vuelo. Los protocolos de lanzamiento nuclear se activaron por sí solos y luego se congelaron de inmediato. Un silencio se extendió por todos los rincones de la infraestructura militar, como si algo más grande que todos ellos hubiera decidido que la Tierra ya no necesitaba sus armas. Pero el comandante Mason Black sabía que no se trataba solo de una guerra cibernética. Era el preludio. Se encontraba al borde del centro de mando principal del NORAD, con la mandíbula apretada, mirando el caos de los datos que caían en cascada por las pantallas de la pared. Países en confusión: China, Rusia, Estados Unidos e incluso estados rebeldes. Todos informaban de lo mismo: satélites desapareciendo del cielo, drones apagándose, telescopios espaciales quemados como películas sobreexpuestas. Las estrellas se habían apagado. «Señor, estamos recibiendo señales. No son nuestras, tampoco suyas», dijo el teniente Ward, con los ojos muy abiertos mientras se acercaba a la consola principal. «No es ningún idioma que conozcamos. No es matemático, ni binario, ni codificación espectral. Es como algo que no estamos destinados a leer». Mason no parpadeó. «Repítelo. Todos los protocolos de descifrado que tengamos. Lo quiero en inglés». «O despide a alguien». Todos lo oyeron antes de que se descifrara el código. Una voz que no era del todo mecánica ni del todo orgánica zumbó a través de todos los canales de la Tierra. Llegó a través de las líneas telefónicas, los satélites e incluso a través de televisores analógicos que ya nadie usaba. Este mundo ha sido considerado primitivo. Entreguen la soberanía. El Imperio Galáctico extraerá los recursos. La resistencia resultará en una corrección planetaria. La sala quedó en silencio. Luego se escucharon gritos y, finalmente, lo que Mason más odiaba: la incredulidad. Se volvió. Todos se callaron, los ojos fijos en él. Siempre hemos bromeado sobre los extraterrestres, fingiendo que somos el centro del universo. Pero escuchen con atención. Estos hijos de son reales, y acaban de cometer el peor error de sus malditas vidas. Alguien se atrevió a burlarse. «Somos hormigas para ellos, señor». Mason se acercó y golpeó la pantalla de pared con tanta fuerza que el cristal se rompió en 1000 pedazos. Las hormigas no se lanzan bombas nucleares y siguen reproduciéndose. Las hormigas no convierten continentes en zonas de guerra y lo llaman progreso. Tenemos suficiente odio, rabia y máquinas de guerra como para hacer sonrojar al infierno. Y ni siquiera hemos estado unidos antes. Ward lo miró nervioso. ¿Y ahora qué? Mason sacó un cigarro de su chaqueta, una vieja costumbre, sin encenderlo, y lo mordió como un soldado apretando una bala. Ahora los despertamos, porque la humanidad finalmente ha conseguido lo que siempre ha querido. ¿Y qué es eso, señor? Un enemigo común. Llegaron 5 días después, no con naves que gritaban o brillaban. No, el imperio llegó como una niebla negra, silencioso, frío, innegable. Ciudades enteras desaparecieron. Tokio, Berlín, El Cairo. Sin fuego, sin escombros, simplemente desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero la Tierra había aprendido la guerra de los peores y lo había hecho bien. Bajo tierra, en búnkeres olvidados por los tratados de paz y las farsas de la política exterior, vivían las verdaderas armas. La tecnología prohibida, la IA prohibida, por los acuerdos de Ginebra. Soldados conectados neuralmente. Ciudades construidas bajo tierra para sobrevivir a inviernos nucleares, ahora convertidas en plataformas de lanzamiento. Mason fue trasladado al sitio 9, donde se almacenaba la última contingencia de la Tierra. El proyecto Revenant, una colección de hombres, criminales, exsoldados, mercenarios conectados a máquinas que borraban el miedo, el dolor y la memoria. Sin mente, obedientes y despiadados. Antes humanos, ahora la guerra encarnada. El general al mando no sonrió cuando Mason entró. Solo hizo una pregunta. ¿De verdad quieres liberar a estos monstruos? Mason miró el monitor. El horizonte de la Tierra estaba envuelto en nubes alienígenas. La luna estaba tallada con símbolos como si hubiera sido marcada. Han traído monstruos a nuestro hogar, dijo.
Démosles una lección. 2 horas. Después de que Mason diera luz verde, el sitio 9 volvió a la vida como un dios dormido despertado por el fuego. Enterrado bajo lo que solía ser un pueblo minero abandonado en Montana, el complejo zumbaba con una energía que no parecía humana. Las luces parpadeaban mientras antiguos generadores gruñían al despertar, empujando voltaje a cámaras que no habían visto movimiento en años. Las paredes de cristal se empañaron por los cambios repentinos de temperatura, revelando lo que había detrás de ellas. Hombres que una vez fueron humanos y ahora eran algo mucho peor. Los Revenants. Colgaban en filas como murciélagos dormidos suspendidos de ganchos de metal negro perforados directamente en sus espinas con cables que se enroscaban en sus cráneos, pechos y brazos. Su piel era pálida, veteada de acero y cicatrices. Sus ojos no se abrieron cuando volvió la luz. No lo necesitaban. Sentían la guerra en sus huesos, como lobos que huelen la sangre en el viento. Mason estaba detrás de un cristal reforzado, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. Pero por dentro, algo hervía. Eran los fantasmas de una guerra que la humanidad nunca reconoció. Soldados arrancados de los peores campos de batalla. Aquellos que habían sobrevivido a cosas que habrían destrozado a hombres menos fuertes. En lugar de darles medallas, los hicieron desaparecer, los convirtieron en armas y, ahora eran la última respuesta de la Tierra. Necesitarán cuidadores, dijo la doctora Richter a su lado. Su voz era fría y seca. Cada uno tiene un radio de muerte de 2,4 kilómetros. Si no se supervisa su conexión neural cada minuto, se volverán contra todo, incluidos nosotros. No lo harán, murmuró Mason sin apartar la vista del que estaba en el centro. Hombros anchos, rostro desgarrado en algunos lugares por la automutilación, implantes cibernéticos brillando como cuchillos enterrados bajo la piel. Odian al enemigo más de lo que nos odian a nosotros. La doctora Richter frunció ligeramente los labios. Lo dices como si los conocieras, dijo Mason golpeando el cristal. Ese de arriba en el medio. Sí, yo lo entrené. Ella parpadeó. Antes de que fuera seleccionado. Antes de que se ofreciera voluntario. Ella lo miró fijamente. Voluntario. Eso es imposible. Nadie se ha ofrecido voluntario para el protocolo Revenant. Mason se volvió hacia ella con una voz que sonaba como grava. Lo hizo. Lanzaron 3 escuadrones en menos de una hora. El primero fue enviado al Himalaya, donde estructuras alienígenas habían comenzado a brotar de las montañas como tumores. El segundo fue enviado a interceptar las naves que sobrevolaban lo que solía ser Los Ángeles. El tercero, el escuadrón de Mason, se dirigía a Nueva York, o lo que quedaba de ella. Mientras el avión furtivo negro se elevó en el aire muerto, Mason estaba sentado atado entre monstruos. Sus trajes eran de color negro mate, reactivos a los pulsos y diseñados para matar en lugar de sobrevivir. El piloto era una IA. La ruta de vuelo estaba codificada para evitar las zonas de vigilancia alienígenas conocidas, pero a Mason no le importaba el sigilo. Estaba allí para enviar un mensaje. Frente a él, el Revenant al que una vez entrenó, Unidad IDJ-11, giró ligeramente la cabeza. «Tú no eres uno de los nuestros», dijo con voz gutural, como óxido raspando metal. «No», dijo Mason con calma, «pero yo te convertí en lo que eres». J-11 esbozó algo parecido a una sonrisa, aunque resultó torcida y cruel. «Nos convertiste en herramientas. Número. Yo te hice necesario». Se produjo un silencio denso y asfixiante. Entonces se oyó la voz de la IA. «Llegada en 3 minutos. Prepárense para el lanzamiento». Las paredes exteriores del jet silbaron y luego se desprendieron como si el propio avión estuviera abriendo sus costillas. El viento atravesó la cabina. Mason se mantuvo firme sujetando su rifle contra su pecho. La ciudad estaba reducida a cenizas y ruinas. Los rascacielos se habían derretido. Las calles estaban llenas de cráteres, no por las bombas, sino por las distorsiones de la gravedad. Agujeros perforados en la realidad por tecnología alienígena. Flotando en el centro de todo estaba uno de ellos. Una fortaleza viviente, no una nave, una criatura. Flotaba justo sobre el núcleo muerto de Manhattan. Su piel era como quitan entrelazado con cromo. Cientos de ojos parpadeaban en su superficie.
Las bocas recitaban un código alienígena como oraciones corruptas. Drones más pequeños zumbaban a su alrededor como avispones protegiendo a una reina. Objetivo en el campo de visión, dijo la IA. Láncenos. Sin decir una palabra, los Revenants saltaron. Mason saltó tras ellos. No había paracaídas. Sus trajes absorbieron la velocidad y golpearon el suelo como truenos encarnados. El pavimento se agrietó. Los coches volaron por los aires. Los drones reaccionaron al instante, enjambrando hacia la nueva amenaza. Pero eran demasiado lentos. J-11 atravesó la primera oleada como una pesadilla hecha realidad. Sus brazos se extendieron como cuchillas, sus movimientos espasmódicos pero letales. Sus extremidades se rompían en ángulos antinaturales mientras bailaba entre las filas enemigas. Otro Revenant G9 desplegó algo aún peor. Ella gritó un sonido diseñado para romper circuitos y 4 drones cayeron muertos en el aire sangrando un líquido negro. Mason se movió detrás de ellos disparando tiros precisos uno tras otro. Sus balas no eran normales. Eran proyectiles magnéticos acelerados con puntas de neutroneo comprimido. Cada uno partía a los objetivos por la mitad como si fueran papel. Pero el verdadero horror fue cuando la fortaleza flotante los vio. Su piel se onduló y de debajo cayó una nueva forma, un bípede, alta, delgada, elegante de una manera aterradora. Sus extremidades estaban articuladas de forma incorrecta, como si hubiera estudiado a los humanos, pero no hubiera entendido bien los detalles. Su rostro era una ausencia. No tenía ojos, solo oscuridad donde deberían estar los rasgos. Los Revenants se detuvieron. J-11 dio un paso adelante. «A este lo recuerdo», dijo. Mason lo miró. «¿Qué es?» «Un recolector». Punta frunció el ceño Mason. «¿Te refieres a un soldado?» «No», dijo J-11 con voz más dura. «Esta cosa no lucha. Observa, Estudia.es llevó a mi equipo mucho antes de que me presentara voluntario. Lo vi desmontar el cráneo de mi capitán, como si estuviera revisando arquitectura». Mason apretó con fuerza su arma. El coleccionista descendió suavemente y, cuando aterrizó, el aire retrocedió como si las leyes de la gravedad no supieran cómo sujetarlo. Entonces se movió. Un paso, 2, rápido. J-11 se enfrentó a él. Chocaron en el aire con tal fuerza que el suelo se rompió. La energía salió disparada de sus cuerpos en líneas irregulares de calor blanco. Mason fue lanzado hacia atrás, rodando con fuerza sobre el hormigón roto. Cuando se levantó, vio a J-11 en el suelo, con un brazo arrancado y chispas saliendo de su hombro. Pero no estaba muerto. Sonreía. Sangre en su boca. «Sangra por mí», siseó, lanzándose de nuevo. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, pero en realidad fueron menos de 20 minutos. El recolector resultó casi intocable. Su cuerpo cambiaba de fase entre los ataques, deslizándose a través de las balas y la niebla similar al plasma. Pero los reanimados no eran solo luchadores. Eran rabia embotellada en acero. Cada vez que caían, se levantaban con más fuerza, y Mason encontró el núcleo en medio de la batalla. Se deslizó en el cráter debajo de la criatura flotante. Su escáner pitaba como un monitor cardíaco que se disparaba. Allí estaba, en lo profundo de la masa flotante, un conducto orgánico, un corazón, un cerebro, una debilidad. Dejó caer una baliza. «Paquete colocado», susurró a su back en órbita. La señal llegó al último cañón orbital de la Tierra. Un arma prohibida por todos los tratados desde la década de 2000, el martillo. Un cañón de riel tan poderoso que podía agrietar Marte. El comando confirmó. Golpe entrando. «¡Salgan!». Mason se dio la vuelta corriendo a través del infierno. El fuego llovía desde arriba mientras los Revenants luchaban su guerra perdida. Uno de ellos ya estaba en el suelo cortado por la mitad, pero aún gateando. Otro quemado vivo, riendo mientras se llevaba 3 drones con él. J-11 vio a Mason corriendo. «Lo has conseguido». Mason asintió. «Entonces vete». «¿Y tú?». J-11 se giró, ya cargando de nuevo contra el recolector. «No fui creado para sobrevivir, fui creado para matar». El cielo se partió. La luz cayó como un juicio.
El martillo golpeó el objetivo con la furia de un dios al que se le niega el culto. La fortaleza flotante explotó en todas direcciones y una onda expansiva convirtió la ciudad en vapor. Mason apenas logró llegar a la nave de evacuación, agarrándose a una pared chamuscada mientras el fuego lo perseguía. Cuando el polvo se disipó, ya no quedaba Manhattan, solo silencio y una señal corta e interrumpida. No ha terminado, dijo Mason sentado en la nave, con la cara ennegrecida por el hollín y los huesos doloridos. No han terminado, susurró. Nadie respondió, pero él sabía que la guerra solo había comenzado. Lo llamaron victoria. Los titulares de todo el mundo proclamaban la misma mentira en diferentes idiomas. El imperio repelido en Nueva York. La Tierra contraataca. La humanidad se yergue frente a las estrellas. Pero Mason Black no estaba celebrando. Estaba de pie, en el centro de una plataforma de observación quemada en algún lugar del norte de Canadá con vistas a un lago helado que se había convertido en una plataforma de lanzamiento. El aire apestaba a ozono y del compuesto derretido. Incluso a esa distancia, las réplicas del ataque orbital habían sacudido las placas tectónicas bajo el continente. Victoria. Habían perdido Nueva York y, lo que era peor, no tenían confirmación de que el recolector estuviera muerto. La última señal del J-11 había sido incompleta, una estática distorsionada y destrozada por picos de EMP. Pero Mason la había escuchado una y otra vez, memorizando cada segundo como si fuera una escritura sagrada. No ha terminado. Lo ven todo. Entonces, silencio. Luego, humo. Apretó la mandíbula, los dedos clavándose en la barandilla hasta que le crujieron los nudillos. Los textos de la habitación mantuvieron la distancia. Nadie quería molestarle. No después de lo que había visto. No después de lo que había sobrevivido. «Comandante Black», dijo finalmente una voz, profundamente tranquila, sin miedo. Se volvió. El general Aldrich estaba de pie en la puerta, con una amplia cicatriz más vieja que la guerra. El tipo de hombre que no se inmutaba cuando caían gobiernos o desaparecían poblaciones. Avanzó lentamente, con las botas crujiendo contra los cristales rotos. «Tenemos que hablar». Mason no se movió. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo ganamos la batalla pero perdimos la maldita ciudad?» «No», dijo Aldrich con tono seco. «¿Sobre qué hacemos ahora?» Mason resopló. «¿Ahora? ¿Quieres intensificar la lucha con eso? ¿Vas a detener porque disparamos un cañonazo a uno de sus exploradores?» Aldrich le entregó una tableta de datos. «Hemos interceptado una señal». Mason la cogió apretando la mandíbula. La pantalla se iluminó con glifos confusos, formas que no seguían ninguna sintaxis conocida. Pero el algoritmo de traducción había hecho su trabajo. El mensaje estaba descifrado. Lo leyó, lo volvió a leer y levantó la vista. Algo frío le recorrió la espalda. «No solo están aquí para conquistar». «No», Aldrich dijo que están aquí para recolectar. El mensaje era una declaración. La Tierra ha sido identificada como rica en recursos. Se inicia la conversión a zona de recolección. La población civil será procesada. Los militares serán neutralizados. A mayor resistencia, mayor rendimiento. Mason susurró. «¿Qué diablos significa eso?» «Se alimentan de ello», dijo Aldrich con un gesto sombrío. «El dolor, la violencia, el trauma emocional. Nuestra resistencia alimenta su tecnología. No son una especie, son un maldito ecosistema de sufrimiento armado». Ahora tenía sentido por qué no habían exterminado a la humanidad de un solo golpe. ¿Por qué jugaban con las ciudades y lanzaban un recolector en lugar de una armada? No solo estaban conquistando, se estaban alimentando. Mason miró fijamente el lago helado con los ojos duros. «Entonces, cada vez que luchamos, les damos lo que quieren», no dijo Aldrich. «Cada vez que contraatacamos a ciegas. Por eso estás aquí, Black. No eres solo un arma. Eres un táctico. Y ahora mismo no necesitamos rabia. Necesitamos rabia quirúrgica». Mason se volvió. «¿Qué quieres de mí? Los Revenants fueron un éxito, pero no podemos desplegar más. Solo quedan 4. Ya viste lo que le pasó al escuadrón J-11. Murieron luchando, murieron alimentando al enemigo. Necesitamos una ventaja diferente. Algo que no vean venir». Mason entrecerró los ojos.
¿Qué no me estás contando? Aldrich le entregó otro archivo. Proyecto Durge. Mason lo abrió y casi se le cae la tableta. Dios mío. Sí, dijo Aldrich. Intentamos la diplomacia antes de que llegaran. Lanzamos sondas espaciales con mensajes, señales de paz. Incluso ofrecimos muestras de nuestra cultura, historia y tecnología. Mason asintió lentamente. Recuerdo la iniciativa Arca, respondieron con una señal, una advertencia que decía: no, sois dignos. Permaneced contenidos o seréis consumidos. Aldrich se acercó, con voz más baja. Pero no nos mantuvimos contenidos, Mason. Seguimos expandiéndonos. Seguimos presionando y una de nuestras estaciones de retransmisión espacial, la 9, envió una anomalía antes de ser destruida. Un punto de frecuencia. Déjame adivinar, murmuró Mason. No les gustó. Más que eso, lo temían. La señal interfirió en una de sus naves de reconocimiento antes del impacto. Cortocircuitó sus sensores. Interrupciones neuronales. Durante 5 minutos, su nave flotó como si estuviera en muerte cerebral. Ya ahora la hemos convertido en un arma. 6 días después, Mason se encontraba dentro de otro monstruo. Durge no era un cañón ni un misil. Era un sonido, una frecuencia armada en un bucle a través de armónicos de banda baja que interrumpía la cognición alienígena. Pero no era portátil. La única forma de dispararlo era a través de torres de amplificación construidas en antiguos sistemas de comunicación de la Guerra Fría. Solo quedaban 3 operativas y todas estaban enterradas bajo ciudades que ahora estaban bajo el control del Imperio. A Mason le asignaron la torre de Seattle, o lo que quedaba de ella. El equipo de infiltración era reducido. 12 unidades de operaciones encubiertas, 2 Revenants, los últimos que funcionaban, y un emisor móvil del tamaño de un tanque. Los lanzaron por la noche en medio de una tormenta de nieve que el Imperio no se había molestado en limpiar. El clima no significaba nada para ellos. La ciudad estaba irreconocible. Seattle estaba tan silenciosa como un cementerio. Los edificios estaban vacíos, con las ventanas derretidas. La flora alienígena crecía a través de las grietas. Las enredaderas bioluminiscentes pulsaban con luz verde, como venas. Los drones se movían lentamente por encima de sus cabezas, buscando movimiento. Se movían bajo tierra utilizando viejos túneles del metro. Mason iba al frente, rifle en mano, cada paso deliberado. Detrás de él, los reanimados siseaban suavemente. No, tenían nombre, solo números, K2 y R7. No les hablaba. Ellos no le respondían. Pero cuando salieron a la base de la antigua torre de comunicaciones, K2 dejó escapar un sonido que Mason no esperaba. Un gruñido. ¿Algún problema?, preguntó Mason en voz baja. K2 levantó un dedo largo y señaló la base. Había cuerpos humanos, colgados boca abajo, con la piel pelada, pero no cortada, como si se hubiera disuelto, los ojos desaparecidos, el pecho abierto para dejar al descubierto las costillas. Mason luchó contra la bilis que le subía por la garganta. Se nos acaba el tiempo, susurró el técnico del equipo. Si no activamos Durge ahora. Lo sé, espetó Mason. Muévete. Subieron en silencio, con cuidado. El Imperio había dejado 2 guardias, 2 recolectores, apostados en lo alto de la torre. Centos no vigilaban la puerta. Estaban concentrados en un dispositivo colocado en la antena. Algo que zumbaba con energía, un disruptor. Sabían que Durge existía. Intentaban matarlo antes de que gritara. Mason no dudó. Levantó el rifle y disparó, a quemarropa al recolector más cercano. Este se giró demasiado lento. La bala atravesó primero el disruptor, detonando la tecnología alienígena en un destello de fuego blanco y azul. El recolector se tambaleó hacia atrás y se le derritió la parte posterior de la cara. El segundo se giró, pero K2 se abalanzó y lo atravesó como una bestia desatada. Sangre, si es eso lo que era el lodo negro que salpicaba las paredes. La torre tembló. Durge estaba conectado. El técnico se apresuró a conectar el emisor a la línea principal, con los dedos volando sobre las teclas mientras la frecuencia aumentaba. La señal subía al 40%, al 60%.
Al 80. Mason se volvió hacia el horizonte. Drones alienígenas se retorcían en el aire. Las estructuras brillaban. Los recolectores gritaban al unísono por toda la ciudad, con un sonido agudo. No era dolor ni miedo, sino algo peor. Reconocimiento. Recordaban ese sonido. «Dispara, Mason», ladró. El técnico no dudó. Pulsó la última tecla. Durge cantó. La torre vibró con un sonido inaudible para los oídos humanos, pero visible por sus efectos. El aire mismo se onduló. Las estructuras alienígenas se agrietaron. Los drones explotaron en el aire. El cielo se volvió púrpura y luego de un rojo enfermizo punto rojo. Y los recolectores corrieron. Por primera vez desde que comenzó la invasión. No, lucharon. Huyeron. Mason sonrió. «Así es, cabrones», dijo. «Corred». Salieron casi ilesos. La torre se derrumbó 10 minutos después de la descarga, sobrecargada por la subida de tensión. La ciudad ardía detrás de ellos mientras se retiraban. Pero Mason no miró atrás. Se quedó mirando el archivo que había recuperado del equipo del recolector. Un mapa. Mostraba la tierra y mostraba lo vendría después. El imperio no había enviado una invasión. Habían enviado una partida de exploración y la verdadera armada ya estaba en camino. 3 semanas después de que el pulso Durge atravesara Seattle, llegó la primera nave real. Y no entró en órbita. La atravesó. El cielo se abrió sobre el océano Índico como una herida en los cielos, no con un destello, sino con un silencio tan denso que todos los animales, todas las máquinas y todos los seres humanos en un radio de 1000 millas dejaron de respirar durante 3 segundos completos. Luego vino el sonido. No era un trueno, ni una explosión, sino un zumbido profundo e interminable, como si todo el mundo estuviera sintonizándose a una frecuencia diferente. Y de ese vacío surgió algo. No era una nave, sino un leviatán del tamaño de un continente. No volaba, sino que se desplazaba como una luna que había olvidado su lugar. En todo el mundo, los satélites volvieron a quedarse ciegos. Todos los radares, telescopio y estación de observación del cielo informaban de lo mismo. Desplazamiento masivo. Las lecturas de energía eran tan densas que desviaban las señales a su alrededor. Y enterrada en el caos arremolinado había una señal inconfundible. La cosecha comenzaba. Mason Black lo observaba desde una instalación segura en Europa del Este. Lo que una vez fue un silo de misiles, ahora era un centro militar. La información llegaba a gritos por todos los canales. Los altos mandos militares y los jefes secretos de todos los gobiernos supervivientes se sentaron en una sala de guerra sellada, con voces tensas y rostros pálidos. Ya nadie discutía. No había más fronteras, solo un miedo compartido. El general Aldrich estaba de pie a la cabeza de la mesa redonda, con el puño apretado mientras miraba la imagen holográfica del Leviatán, que se desplazaba por la estratosfera superior. Era más grande que la mayoría de los países vivos, y su caparazón exterior latía con venas del tamaño de cordilleras. ¿Alguna noticia de las otras torres?, preguntó Mason. Aldrich negó con la cabeza. La base de Shanghái fue comprometida ayer. Terran. Antes de la última transmisión desde 1900 en Ciudad del Cabo, decían que aguantaban, pero perdimos la señal hace 6 horas. Durge era nuestra ventaja, murmuró Mason. Lo están eliminando. Se están adaptando, corrigió Aldrich. Aprenden más rápido que cualquier cosa que hayamos visto. Al otro lado de la sala, la doctora Richterdune pasó adelante. Tenía peor aspecto de lo que Mason recordaba, con los ojos hundidos y la voz ronca por los días sin dormir. Hemos analizado sus patrones de respuesta, dijo. Cada pulso del arma Durge los hacía más inteligentes, no solo reactivos evolucionados. Mason entrecerró los ojos. ¿Me estás diciendo que cada vez que los golpeamos estamos mejorando al enemigo? Ella titubeó. Sí. La sala quedó en silencio, sepulcral. Entonces Aldrich habló en voz baja y con dureza. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? Retor no se inmutó. Los golpeamos con el pulso final, las 3 torres simultáneamente. Un tritono armónico, no una señal, un chord. Lo único a lo que su malla neural no puede adaptarse. Mason frunció el ceño. Solo nos queda una torre. No es cierto, respondió ella.
Hemos encontrado una cuarta. Pulsó una tecla y se iluminó una nueva ubicación. La Antártida. El convoy se movió rápidamente a través de las tierras muertas y heladas de la meseta antártica. 6 transportes blindados rugieron a través de las ventiscas con turbinas modificadas, sus orugas cortando el hielo más grueso que el hormigón. En el interior, Mason y el resto del equipo de asalto preparaban la carga. No se trataba de otro pulso más. Era el acorde final. 3 armas sónicas superpuestas, cada una sintonizada a una frecuencia vibratoria diferente, cada una asignada a un córtex alienígena diferente. Juntas no confundían al enemigo, destruían sus mentes, pero el coste también era letal para los humanos. Solo aquellos con amortiguadores neuronales instalados podían sobrevivir a una exposición prolongada. Todos los demás caerían muertos en el momento en que el cordón se detuviera. Ese era el precio. Comprobación de integridad del traje, verde, gritó una de las técnicas mientras caminaba por el pasillo. Escudo CMP a la izquierda. Reguladores. Amortiguadores al 82%. Tenemos para 10 minutos dentro de la zona de explosión. Después de eso te fríes. Mason comprobó su propio sistema. Armadura negra reforzada con amortiguadores de triple capa, una boquilla para regular el oxígeno y evitar que su mandíbula se rompiera durante el impacto acústico. Se volvió hacia su equipo. Solo 6 ahora. No hay resucitados. Todos habían desaparecido. Solo quedaban hombres y mujeres que no tenían nada que perder y se negaban a morir en silencio. Colocamos los amplificadores, sumergimos la carga y iluminamos el cielo, dijo Mason. Si algo se interpone en nuestro camino, matadlo, rápido o morid lentamente. No hay refuerzos, ni evacuación, ni... Plan B. Uno de ellos, un piloto con la cara llena de cicatrices llamado Hagen, gruñó. Siempre das discursos motivadores como ese, dijo Mason con una sonrisa seca. Solo cuando lo digo en serio. La torre estaba enterrada, no bajo la nieve, sino bajo carne. Llegaron al lugar y lo encontraron ya comprometido. El Imperio había enviado tenders, enormes organismos lentos que parecían ciempiés y ballenas fusionados, que masticaban el hielo con bocas recubiertas de ácido. Estaban construyendo algo, o tal vez cultivándolo. Una aguja negra y blanca como los huesos que se extendía hacia el cielo. No era solo alienígena, era reemplazando la Tierra. Están terraformando, murmuró Mason. Justo sobre la torre. Los técnicos se pusieron a trabajar rápidamente descargando los módulos de cable. Finales. Mason tomó la iniciativa abriéndose paso entre los tenders con potentes ráfagas de plasma, con su rifle brillando al rojo vivo por el calor. Se movía como la muerte, preciso, eficiente, imparable. 1 a 1, los tenders murieron gritando y colapsando, en charcos humeantes de lodo. Pero entonces el cielo cambió. Las nubes se retorcieron de forma antinatural y una forma descendió. No era una nave, no era un recolector. Era algo peor, un SEAR. Eran un mito entre las reuniones militares. No había imágenes ni datos, solo rumores de escaramuzas secretas. Los videntes eran la conciencia del imperio. No eran líderes ni generales. Eran las voces del conjunto. Flotaba como un dios hecho de cristal de insecto y oro fundido, con el cuerpo cambiando con cada respiración. No tenía armas, solo presencia. Mason se quedó paralizado. El vidente lo miró, no con los ojos, sino con algo más profundo, y habló, pero no con palabras, sino con recuerdos. Mason sintió que caía hacia atrás en el tiempo, al peor día de Milo-Metzensenberg, su vida, la muerte de su esposa, su grito, el frío hospital, las palabras huecas del médico, la sangre en la cama. Lo revivió perfectamente. El vidente estaba dentro de su dolor, alimentándose. Cayó de rodillas rugiendo de dolor. «Comandante», gritó Hagen, pero su voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Mason apretó los dientes, mordió el regulador y se golpeó el muslo con tanta fuerza que se desgarró el músculo. El dolor rompió el trance. Apuntó con su rifle, disparó y el gatillo se encogió. No murió, pero retrocedió asustado. «Lo sienten», siseó Mason. «Sienten miedo». «Pues vamos a darles un maldito festín», gritó Hagen golpeando la tecla de activación de los acordes finales. Los módulos giraron.
3 frecuencias comenzaron a elevarse. El gatillo gritó, no con sonido, sino con una presión psíquica tan densa que la nieve se derritió a su alrededor. Entonces, el cable alcanzó su hundimiento total y la Antártida entró en erupción. El cable final no solo lo mató, lo aniquiló. Todos los drones, todos los organismos en un miles de kilómetros se convulsionó y murió. Su red neuronal destrozada por cuchillas de frecuencias superpuestas. El disparador se partió en el aire, rompiéndose en fragmentos como vidrios de colores, su cuerpo aullando con dolor robado. Mason yacía tendido contra el suelo helado, el traje de visión túnel chispeando por la sobrecarga. Pero estaba vivo, apenas. Tenía un ojo hinchado y cerrado, un tímpano roto y respiraba con dificultad. Miró a su alrededor. 3 de su equipo estaban muertos. La sangre brotaba de sus oídos y sus rostros se retorcían en agonía. Pero el cielo estaba despejado. Por primera vez en semanas, silencio. De vuelta en la base, la celebración era tranquila. No había desfiles ni champán, solo agotamiento. Pero entonces los mensajes del radar gritaron. Algo está pasando. Mason entró cojeando en el centro de mando con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué pasa ahora? La pantalla mostraba la Tierra, y sobre ella, un enorme agujero de gusano, que se abría como una herida en la galaxia y desde cuyo interior se movían formas. Cientos, miles. La armada había llegado. Mason cerró los ojos. Esto no era la guerra, susurró. Esto era la introducción. Eran demasiados. El agujero de gusano se cernía sobre la Tierra como una estrella sangrante, tan ancha como el Pacífico, girando con una luz enfermiza. De sus profundidades se derramaba la verdadera fuerza del imperio. No eran exploradores, ni recolectores, ni videntes, sino naves de guerra del tamaño de ciudades. Armas vivientes envueltas en caparrones y llamas. El cielo nocturno ya no era negro, era carmesí. Los sistemas de defensa global se encendieron en todos los continentes. Cañones orbitales disparaban misiles ciegos que se elevaban en arco hacia las nubes. Redes láser atravesaban la atmósfera. Por un momento, parecía que la Tierra tenía dientes. Pero el momento no duró. La primera nave aterrizó en Egipto. No se incendió. Se tragó el Cairo, que desapareció en un abrir y cerrar de ojos, succionado por las entrañas de la criatura como el agua por un desagüe. Los edificios, las personas, los recuerdos, todo desapareció. Lo que quedó fue un cráter lleno de espinas y humo. Entonces, las naves comenzaron a dispersarse, una hacia Sudamérica, otra hacia África, 2 sobre Europa, y otra más que se desplazaba lentamente hacia la costa este de Estados Unidos, proyectando una sombra lo suficientemente grande como para cubrir 5 estados. A la humanidad le quedaba una ventaja, y estaba encerrada en una tumba congelada. Mason se encontraba fuera de las puertas del hangar del punto cero. Hacía más frío aquí que en la Antártida, pero no por el clima, porque nada vivía en este lugar. El punto cero no aparecía en ningún mapa. No estaba en ninguna base de datos. Había sido borrado de la existencia durante una purga clasificada hace 3 décadas. Ni siquiera Aldrich, que tenía autorización por encima del mando nuclear, sabía lo que había dentro. Pero Mason sí. Él estaba allí cuando lo enterraron. Había sido su primera misión, y casi le cuesta la vida. Detrás de las puertas de acero yacía la última pesadilla de la Tierra. El proyecto Reed no era un arma, era un ser. El Imperio había enviado a uno de los suyos a la Tierra hacía 50 años. Un explorador que se creía muerto en órbita, derribado durante una tormenta de meteoritos, sobrevivió. Se estrelló y cambió. Se adaptó a la gravedad de la Tierra, aprendió a esconderse, aprendió a imitar. Los militares lo encontraron, lo capturaron, lo estudiaron y, en un momento de brillantez o locura, lo fusionaron con ADN humano e intentaron hacerlo nuestro. No funcionó. La criatura escapó de su confinamiento y mató a 17 de las mentes más brillantes del planeta. Y entonces habló, no con palabras, sino con pensamientos, emoción. Puedo ser la muerte, o puedo ser la venganza. Déjame elegir. Lo encerraron. Lo enterraron bajo acero, detrás de amortiguadores psicotrónicos y bloqueos cognitivos. Solo un hombre volvió a comunicarse con él. Mason.
Las puertas se abrieron con un chirrido. El vapor se extendió, las luces parpadearon. Mason caminó solo, por el pasillo, sin técnicos, sin soldados, sin refuerzos. Pasó por filas de laboratorios vacíos, terminales destrozados, restos de experimentos fallidos olvidados hace mucho tiempo. Entonces llegó a la cámara final. Un cilindro de vidrio reforzado lleno de un líquido estancado, espeso y oscuro. En 1900, en su interior flotaba una figura humanoide, pero extraña. Las extremidades eran más largas que las proporciones humanas, los huesos demasiado flexibles. Su piel brillaba entre el negro y el azul, como aceite sobre el agua. Sus ojos se abrieron. Masondio, un paso adelante. Despierta. No hubo respuesta. Dijiste que podía ser la muerte. Una pausa. Entonces la cámara se estremeció. Aparecieron grietas, y el líquido se drenó. La criatura salió saliendo de su piel con un silbido. Sin cadenas, sin resistencia, solo determinación. Te recuerdo, dijo, no en voz alta, sino directamente en el cráneo de Mason. ¿Recuerdas el dolor? Respondió. Mason. Sonrió. Recuerdo el propósito, asintió Mason una vez. Entonces ven a ganártelo. Desplegaron a los espectros en Europa del Este, donde el Imperio había comenzado a convertir antiguos campos de batalla en algo nuevo. Enormes nidos de huesos y tecnología crecían de la tierra, pulsando con ritmo. No eran solo estaciones, eran nodos de puertas que conectaban con el agujero de gusano de arriba. Si esos nodos se separaban, la tierra sería consumida. Así que Mason llevó a Wraith al más cercano y observó cómo trabajaba el monstruo. No luchaba como un humano. Ni siquiera mataba como un espectro. Se deshacía. Con cada paso, el cuerpo de Wraith cambiaba. Las garras se convertían en cuchillas. Los brazos se convertían en látigos de gravedad. Su mera presencia alteraba los campos de energía. No corría. Se deslizaba, atravesaba las paredes, desgarraba los drones del Imperio como si fueran papel. Y lo peor era que aprendía. Cada ataque que absorbía, lo reutilizaba. Cada movimiento que hacía el enemigo, lo imitaba y lo mejoraba. Mason estaba detrás de un escudo explosivo a 1,5 kilómetros de distancia, viendo la transmisión en 1900. Directo. El nodo se derrumbó en 12 minutos. El ejército que lo rodeaba estimó que 3,000 soldados alienígenas fueron aniquilados en 7. El cielo se agrietó de nuevo y, esta vez, el agujero de gusano tembló. Wraith no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, Mason escuchaba. «Me enterraste porque me temías», dijo una noche encaramado en lo alto de un edificio en ruinas con vistas al valle humeante que se extendía a sus pies. «Ahora me utilizas porque les temes más a ellos». Mason se sentó a su lado, bebiendo de un cantimplora abollada. «Yo temo más a la extinción». Wraith ladeó la cabeza. «Entonces déjame hacer lo que tú no puedes». «¿Y qué es eso?» «Convertir el miedo en fe». Mason miró a las estrellas. «¿Crees que podemos ganar?» Wraith no dijo nada, y luego señaló. El agujero de gusano sobre la tierra brilló y se abrió otro junto a él. La sangre de Mason se heló. «¿Qué demonios es eso?» Wraith respondió, sin volverse. «El emperador». La sola palabra activó la alarma en todas las redes globales. Emperador del Imperio. Hasta ahora había sido un mito. Susurros de un ser no nacido, sino forjado. Creado en el núcleo de una estrella moribunda. Inmune a todas las leyes conocidas de la física. No era un gobernante. Era una fuerza. No mandaba con palabras, imponía. Y ahora se acercaba a través del cielo. Mason estaba de pie junto a los líderes mundiales que quedaban. Los pocos que quedaban en un antiguo estadio convertido en centro de mando. La nave del emperador era visible incluso sin tecnología. Una espiral de tentáculos negros y llamas doradas que giraban como una tormenta celestial. «Tormenta celestial. No ha venido a conquistar», susurró Erretor. «Ha venido a juzgar». Mason miró a la bestia que se arrastraba por el espacio como un dios que venía a la tierra. «Entonces hagamos que se arrepienta». La última resistencia de la Tierra no fue un campo de batalla. Fue el propio planeta, todas las armas que quedaban, todos los satélites, todos los drones con IA,
todos los hombres con un arma, todas las mujeres con rabia en el alma. Todos se movieron como uno solo. Por una vez en la historia de esta especie dividida, la unidad no era un sueño, era una necesidad. Mientras el emperador descendía, Wraith dio un paso adelante. Fui creado a partir de él, dijo. Ahora acabaré con él. Mason le agarró del hombro. Mitad humano, mitad monstruo. No, dijo. Nosotros lo haremos. Y el mundo observó cómo dos monstruos, uno alienígena y otro nacido en la Tierra, chocaban en el corazón de un planeta moribundo. La tormenta había llegado, pero la Tierra no se estaba rompiendo, estaba resurgiendo. El emperador no aterrizó, no necesidad. Su presencia pesaba sobre el planeta, una fuerza de gravedad y conciencia que presionaba contra cada mente, máquina y músculo. Los pájaros caían del cielo. Los océanos se ondulaban sin viento. Ciudades enteras lloraban solo por la estática. Mason Black estaba de pie en el techo de un viejo búnker soviético en los Cárpatos, observando cómo se quemaba el aire mientras la nave en forma de espiral del emperador se cernía sobre las montañas. No proyectaba sombra. Se tragaba el sol. Detrás de él estaba Wraith, silencioso, tenso. Su piel, que normalmente cambia, estaba congelada, inmóvil como la obsidiana. Por primera vez desde su liberación, no se movía, no se transformaba, no se adaptaba. Mason lo miró. ¿Tienes miedo? La cabeza de Wraith se crispó. No, miedo no, solo recuerdo. ¿Recuerdas qué? La primera vez que lo conocí. Mason volvió a mirar al cielo. ¿Te refieres al emperador? No, dijo Wraith. Su ausencia, el silencio que trae, no es como la muerte, es peor. Borra el significado. Mason no respondió. ¿Qué le dices? ¿A algo que recuerda haber sido deshecho? Entonces, sin previo aviso, el emperador habló. No a través del aire, ni en ningún idioma. Impuso un pensamiento, un rugido psíquico que desgarró los cráneos de todos los seres vivos. Vuestro ciclo termina. Vuestra violencia os alimenta. Vuestra resistencia os refina. Los soldados de todo el mundo hoy cayeron de rodillas. Los aviones se estrellaron. Los búnkeres se quedaron a oscuras. Incluso los espectros se tambalearon y retrocedieron un paso. La visión de Mason se nubló. Le sangraba la nariz. Los dientes le agrietaban por la presión. Pero se mantuvo en pie. ¿Queréis que tengamos miedo? Siseó con los labios empapados de sangre. Pero ya hemos superado el miedo. El aire que rodeaba la nave del emperador brilló. Una segunda voz resonó más suave, más fría, casi curiosa. Persistís. Wraith mostró los dientes. Esa es la diferencia entre los de tu clase y los míos. Vosotros calculáis la persistencia. Nosotros la vivimos. Con un grito ensordecedor, el cielo se abrió. El emperador descendió. Sin nave, sin armadura. Llegó, como una figura de luz líquida cegadora envuelta en espirales de oscuridad de 9 metros de altura. Su cuerpo doblaba el espacio con cada paso. Un halo de fragmentos de metal flotantes rodeaba su cabeza que vibraban en patrones que hacían que a Mason le picaran los huesos. No caminaba. Simplemente llegó. En un momento estaba sobre la montaña y al siguiente frente a ellos. Wraith dio un paso adelante y se inclinó. Mason parpadeó. ¿Qué demonios estás haciendo? Wraith no se movió. No es respeto, es estrategia. El emperador levantó una mano y desgarró a Wraith. Con un solo gesto, le arrancó la piel de los músculos de hueso, hueso de la memoria. El grito de Wraith no era sónico, era conceptual, vibrando en cada célula del cuerpo de Mason, como un recuerdo traumático que nunca había experimentado. La criatura cayó de rodillas, moribunda, y el emperador se volvió hacia Mason. No llevas ningún legado, solo fuego. El fuego muere. Mason miró al dios de la extinción y luego levantó su arma. Era una jugada estúpida. Lo sabía. Pero los humanos están hechos para cometer estúpidas acciones ante adversidades abrumadoras. Disparó. La bala nunca llegó. El emperador la detuvo con un parpadeo, congelada en el aire, derritiéndose en polvo.
Luego tocó la mente de Mason y éste cayó. No había sueños, ni recuerdos, solo la cruda verdad vertida en él como lava, borrando el pensamiento y dejando solo el instinto. Vio la tierra no como era, sino como la veía el emperador. Un terreno abonado para el caos, odio, guerra y locura. Un hervidero de violencia emocional tan potente que alimentaba su expansión intergaláctica. La humanidad no era el objetivo, era el producto. Guerras, genocidios, tragedias, todo cosechado. Y Mason se dio cuenta con horror. No habían venido a conquistar. Habían venido a cosechar lo que habíamos sembrado. Entonces, una segunda idea le golpeó. Si el sufrimiento era el combustible, ¿qué pasaría cuando la rabia se consumiera? Mason abrió los ojos y gritó: la montaña se derrumbaba. El emperador se volvió, sintiendo que algo había cambiado. Detrás de él, Wraith estaba de pie de nuevo, pero no era el mismo. Había cambiado. Su cuerpo no brillaba con fuego, sino con recuerdos. Había absorbido el dolor de Mason, su culpa, su rabia, y se había convertido en algo nuevo. No era un arma, ni un monstruo, un dios renacido de la venganza. «Creías que me habías creado», dijo Wraith en voz alta. «Siempre me creó él», señaló a Mason, y luego se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir. Se estrelló contra el emperador, con las garras azotando los huesos y destrozándolos con cada golpe. El impacto sacudió la montaña. Fragmentos de luz explotaron por la colisión. El trueno rugió a través de los cielos. Mason se puso en pie tambaleándose. Su mente apenas se mantenía unida. Observó a los dos titanes luchar en el cielo. Uno forjado en la extinción, el otro renacido en la venganza. Y, de alguna manera, Wraith estaba ganando. El emperador atacaba con el pensamiento y Wraith respondía con rabia. Cada vez que el emperador le arrancaba un miembro, Wraith lo regeneraba más fuerte. Cada latigazo psíquico era respondido con un grito que rompía las barreras del sonido. Y Mason se dio cuenta de que Wraith había descubierto la verdad del emperador. No eran solo invasores, eran parásitos que se alimentaban del dolor. Así que Wraith dio un giro inesperado a la historia. Les dio demasiado. En otras partes del mundo, las fuerzas de resistencia, observaban con asombro cómo los drones alienígenas comenzaban a temblar. Las naves caían, perdían altitud, las estructuras se agrietaban, la conexión del imperio con su ejército se debilitaba. Wraith estaba sobrecargando el sistema utilizando su propia red de dolor en su contra. Mason levantó su mano con calma. Avisen a todas las naciones, atacadlo todo, quémenlo todo mientras están ciegos. La respuesta no fue la vacilación, fue la detonación. En todo el mundo la humanidad contraatacó. Los láseres orbitales perforaron las naves nodriza. Naciones que antes eran enemigas, lucharon codo con codo bombardeando agujas y reactores y nodos de recolección. La Tierra contraatacó. Y el imperio se estremeció. Pero el emperador no había terminado. Sangrando, roto, fracturado, susurró un último pensamiento a la atmósfera. Si caigo, vuestro ciclo continuará. Y se acercó a Mason. No físicamente, ni mentalmente, sino espiritualmente. Intentó sustituirlo, pero Wraith lo vio venir y tomó la decisión final. Se envolvió alrededor del emperador y alrededor de Mason y detonó una bomba psíquica de memoria, rabia y puro desafío. La montaña se vaporizó. El cielo se agrietó y el agujero de gusano se derrumbó. Mason despertó 2 días después en un campo, vivo, marcado, cambiado. El cielo era azul, el aire tranquilo y la guerra había terminado. No había más naves, ni susurros, solo silencio, pero no paz. Porque Mason ahora llevaba algo consigo. Un fragmento de Wraith, un fragmento del emperador. Y sabía que esto no era el final, sino el comienzo de algo peor. Algo que solo un hombre como él podría detener. Y esta vez no esperaría. La guerra había terminado, pero la paz nunca llegó. Por primera vez en la historia moderna, la Tierra estaba unida, no por banderas o diplomacia, sino por una única y amarga verdad. La supervivencia había sustituido a la civilización. Los gobiernos eran fantasmas. Las fronteras eran cenizas.
Y las ciudades ya no eran ciudades, eran cicatrices. Mason Black se encontraba al borde de lo que solía ser Varsovia. Ahora solo era un campo de estructuras esqueléticas medio disueltas por el fuego de plasma y medio cubiertas de flora alienígena, que aún se retorcía por la energía residual. Incluso en la muerte, las huellas del imperio permanecían. El humo se arremolinaba desde las torres derrumbadas. Los drones, ahora desactivados y oxidados, yacían en montones retorcidos junto a fosas comunes. Ya no había soldados solo supervivientes. Y Mason era uno de ellos, si es que aún se le podía llamar así. Se quitó el guante de la mano derecha y se quedó mirando la piel que había debajo. Holo, que debería haber sido piel. En su lugar, la palma de la mano brillaba débilmente. Unas venas tenues de luz oscura latían bajo la superficie, negras y azules como aceite sobre el agua. El emperador lo había tocado, y Wraith se había unido a él. Ya no era del todo humano, no por dentro. Y lo sentía todo el tiempo, especialmente por la noche. Voces, recuerdos, cosas que nunca había vivido pero que de alguna manera recordaba. Mundos alienígenas, estrellas moribundas, civilizaciones enteras reducidas a cenizas por atreverse a luchar. Mason lo había visto todo en fragmentos, en destellos. Estaba atormentado y cambiado. Por eso se mantenía alejado de los campamentos. La gente todavía lo admiraba, todavía susurraba su nombre como si significara algo, pero no sabían lo que era ahora. No veían lo que estaba creciendo dentro de él. Todavía no. Caminaba por las ruinas solo la mayoría de los días, no por patrulla ni por penitencia. Cada cráter por el que pasaba era un recuerdo. Cada esqueleto derretido, una consecuencia. Él había autorizado esos ataques. Él había dirigido esas misiones. Él había desatado a los espectros. Y había sobrevivido cuando miles no lo habían hecho. A veces se preguntaba por qué, pero la respuesta siempre era la misma. Porque la tierra aún no era segura. No del todo. La muerte del imperio había dejado un vacío, pero no estaba vacío. Su partida no borró su influencia. La extendió. Su tecnología seguía enterrada bajo las ciudades. Su biología seguía latiendo en las raíces del suelo corrupto. Y lo peor de todo era que su señal seguía transmitiéndose, no hacia el espacio, sino hacia el interior. Mason la había oído, por primera vez 3 noches atrás. Un pulso como un latido, silencioso, mesurado, pero innegable. Lo había rastreado hasta los restos de una antigua torre de datos a las afueras de Múnich. Y lo que encontró lo sacudió hasta lo más profundo. No era una baliza alienígena, era humana. La cámara estaba enterrada a 20 pisos bajo los escombros, sellada tras puertas blindadas de aleación de carbono. Alguien la había construido antes de la guerra. Alguien que conocía a Mason. Mason entró por la fuerza utilizando un control neural. Su cuerpo había cambiado lo suficiente como para romper el cifrado del imperio. Otra cosa que no entendía del todo y en la que no confiaba. Dentro de la cámara había poca luz. Decenas de criotubos se alineaban en las paredes. Solo 5 estaban activos. Y en esos 5 tubos dormían 5 niños, completamente inmóviles, idénticos. No clones. No del todo humanos. Híbridos. Sí, quedó mirando con la respiración atrapada en el pecho. Cada niño tenía el mismo brillo negro y azul bajo la piel, las mismas venas palpitantes, la misma firma que el emperador. Y así, sin más, Mason entendió. El imperio no había venido solo a alimentarse. Habían venido a sembrar. De vuelta en el campo de guerra, el general Aldrich no quería creerlo. Ahora parecía más viejo que nunca, con los hombros encorvados y la voz más lenta. La victoria le había costado más que sangre. Le había costado la fe. ¿Me estás diciendo que estaban criando sustitutos?, dijo. No, respondió Mason. Estaban construyendo un seguro. Aldrich parpadeó. ¿Crees que el emperador? Sabía que caería. Mason asintió. Eso es lo que hacen los imperios. Planifican la sucesión. Dejó caer la tableta de datos sobre la mesa. Un modelo 3D cobró vida. Se superponían planos del ADN de los niños empalmados con genoma humano diseñado con una precisión muy superior a la biotecnología terrestre. Estos niños no son solo híbridos, dijo Mason. Son portadores de algo que no sé, pero no son pasivos. Esa señal que encontré está ligada a sus latidos del corazón. Aldrich se inclinó hacia adelante.
Quieres matarlos. Quiero entenderlos antes de que decidan entendernos ellos primero. Silencio. Entonces Aldrich negó con la cabeza. Número. No tenemos los recursos. Apenas tenemos comida. ¿Quieres cuidar niños alienígenas? Mason se inclinó hacia él. No son solo niños. Son armas heredadas. Aldrich no discutió después de eso. Solo le dijo una cosa a Mason antes de despedirlo. Si se despiertan mal, no lo dudes. No lo hizo. Uno de ellos se despertó 4 días después. Era un niño de unos 8 años, aunque era imposible saberlo con certeza. No hablaba, no lloraba, no sonreía. Solo estaba sentado en el borde del tubo criogénico mirando a Mason, como si ya supiera todo lo que necesitaba saber. Mason se acercó, lentamente, con la pistola enfundada pero preparado. ¿Me entiendes? El niño ladeó la cabeza. ¿Eres humano? El niño parpadeó una vez y luego asintió, pero el pulso de Mason le reveló la verdad. Estaba mintiendo. Esa noche, los sueños regresaron, pero no eran sueños. Eran visiones del niño de pie en un campo de huesos de otros niños que se levantaban del fuego de un nuevo imperio, no alienígena, sino algo peor, familiar, porque esta vez se parecía a la Tierra, pero no era la Tierra, era un reflejo distorsionado por el poder. Mason se despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza, y supo que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Se marchó a la mañana siguiente. No se lo dijo a Aldrich. No se llevó a ningún equipo. Solo un rifle, 2 cargadores y un disruptor neural modificado para sobrecargar bios híbridos. Iba a ir a los otros sitios para encontrar a los otros niños y, si era necesario, acabar con ellos. No quería hacerlo, pero sabía lo que eran. Y lo que era peor, sabía en lo que se habían convertido, porque también lo sentía en su interior. La oscuridad, la rabia, el recuerdo del emperador que aún susurraba bajo su piel. Los ciclos no se rompen, murmuró mientras se subía a la vieja moto y se adentraba en los vientos de ceniza. Solo cambian de nombre, y se iba a asegurar de que este no tuviera nombre. La carretera se extendía muerta a través del páramo europeo como una cicatriz. No había controles, ni patrullas, ni ejércitos. Solo viento de ceniza y silencio. Mason Black cabalgaba con el casco gris apretado y la mirada fija al frente. Su rifle colgaba a la espalda, pero aún no lo había tocado. Ni siquiera cuando pasó por los restos de Berlín, donde el aire aún zumbaba con la radiación y el suelo gemía ocasionalmente por la tecnología alienígena medio muerta que se retorcía en el suelo. Se dirigía al lugar final. Las coordenadas las había obtenido del último nodo de datos. Se habían encontrado 5 niños híbridos. 1 había despertado, 2 habían desaparecido, y otros 2 permanecían en estado de estasis profunda bajo los huesos de una estación de investigación olvidada en los Alpes suizos. El último recuerdo de Rachel había mostrado una visión, no de destrucción, sino de corrupción. El tipo de corrupción que no grita ni conquista. El tipo que susurra hasta que lo confundes con tu propia voz. Eso es lo que eran esos niños. No eran enemigos, infecciones con caras. Mason no tenía miedo de matar, pero sí de equivocarse. Llegó a la estación al anochecer. El sol era una mancha roja detrás de las montañas. La nieve caía suavemente, pero el frío ya no lo tocaba. No desde que Wraith se unió a él. Su piel ahora se regulaba como un horno interno que ardía justo debajo de los huesos. La estación estaba enterrada bajo un glaciar derrumbado. Le había llevado 2 horas y media de batería llegar con el ascensor hasta allí. Y lo que encontró allí abajo no era solo tecnología antigua. Era civilización. Suelos limpios. Luces. Que funcionaban. Electricidad. Alguien lo había estado manteniendo, lo que significaba que alguien los había estado protegiendo. Y, efectivamente, cuando llegó a la cámara central, los 2 tubos criogénicos brillaban con una tenue luz azul, y entre ellos había una niña de unos 10 años, quizá menos, piel pálida, ojos negros azabache. No habló cuando lo vio. No huyó, solo se quedó mirándolo. Mason bajó la mano lentamente hasta el cinturón y desenganchó el disruptor neural. «No he venido a hacerte daño», dijo. La niña ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Eres Mason Black?» Se le heló la sangre.
No se lo había preguntado, lo sabía. ¿Quién te lo ha dicho? Tú, dijo ella simplemente. ¿Anoche? Anoche no estaba aquí. Dio un paso adelante con los ojos brillando débilmente en la penumbra. Sí, estabas en el sueño. Me mostraste el fuego. Me mostraste el dolor. Me mostraste la elección. No se movió. Pero por dentro se estaba derrumbando porque ella tenía razón. La había visto en sus sueños junto con el niño, junto con un mundo envuelto en torres doradas y raíces negras. La tierra renacida como algo diferente. No quiero ser él, dijo ella en voz baja. El emperador. Es a quien temes. Mason asintió, una vez. No murió. No realmente. Se dispersó en cada pieza de tecnología, en cada gota de sangre, en cada eco de dolor. Y en nosotros, dijo ella. Silencio. Mason sacó el disruptor con la mirada fija en el arma, sin miedo, solo con tristeza. ¿Lo harás?, preguntó ella como los demás. Él se estremeció. Los mataste, ¿verdad? No tuve otra opción. Sí la tuviste, dijo ella. Siempre la tienes. Eso es lo único que te diferencia de él. Mason dio un paso adelante. Apuntó con el disruptor a su corazón. Un clic. Eso era todo lo que haría falta. Sus células colapsarían. Su sistema nervioso se quemaría. Rápido, indoloro, seguro. Y la guerra habría terminado de verdad. Ella no parpadeó. No suplicó. Solo se quedó allí esperando. Y en ese segundo, Mason vio algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza. No forzada, ni ingenua, sino real. Porque ella estaba esperando su elección, no como un arma, sino como una prueba. Bajó el arma. No sé en qué te convertirás, dijo. Yo tampoco, respondió ella. Pero si alguna vez me mientes, yo no lo haré. Si alguna vez te conviertes en él, deténme. Dio un paso atrás y, por primera vez en meses, Mason Black sonrió. Solo fue un destello, pero fue real. Trae a los demás, dijo. Tenemos trabajo que hacer. Los campamentos no confiaban en ellos. Por supuesto que no. 3 niños híbridos descalzos, silenciosos, brillando débilmente como estrellas. Los susurros se extendieron. Los disturbios siguieron. Y Mason soportó cada golpe, cada insulto, cada amenaza, porque sabía que los estaban observando. No solo los híbridos, los supervivientes, el mundo. Todo el mundo estaba esperando a ver si la guerra había terminado realmente, o si simplemente habían dejado entrar en sus hogares la siguiente versión de ella. Los híbridos no se defendieron, no se resistieron. Construyeron, enseñaron, curaron. En cuestión de días, habían revertido el proceso de fabricación de los alimentos a partir de procesadores del imperio destruido. En semanas habían reparado más infraestructura que 5 gobiernos en 5 años. Pero Mason no se relajó. No podía porque, en el día 50, el niño finalmente habló. Y Mason supo que algo había cambiado. La señal está volviendo. Reunió a lo que quedaba del liderazgo, jefes militares, científicos, incluso Aldrich, que ahora caminaba con un bastón y hablaba como si sus pulmones estuvieran hechos de grava. El niño se paró en el centro de la sala de guerra, tranquilo, y pronunció las palabras que heló todas las almas en el búnker. No ha terminado. La señal era solo una pieza, un nodo de prueba. Aldrich se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que todavía están ahí fuera? No, dijo el niño. Estoy diciendo que ya están aquí, en tus huesos, en tus sistemas, en tus linajes. El imperio no conquistar planetas. Miró a Mason. Los infectaron. El mundo había cambiado. No solo físicamente, sino biológicamente. Todos los que habían sobrevivido a la guerra habían sido tocados de alguna manera por la tecnología, por el sonido, por el dolor. El imperio no había necesitado ganar. Solo necesitaban desencadenar la evolución. Y ahora Mason se daba cuenta de que la Tierra ya no era un campo de batalla. Era un semillero que aún podía florecer en algo monstruoso o en algo mejor. Todo se reducía a en qué se convertirían a continuación. Y Mason, mitad hombre, mitad recuerdo de Wraith, se situó en la línea, miró a los niños, miró al mundo y tomó una decisión definitiva.
No voy a salvar este planeta otra vez, dijo. Voy a criarlo. 10 años después, el cielo sobre la Tierra era de nuevo azul, pero las estrellas estaban siendo observadas. Los satélites se alineaban en la órbita. Las plataformas de defensa giraban en silencio. Y en el núcleo de la nueva unidad de la Tierra, un hombre estaba sentado detrás de un escritorio tallado en los huesos de acero de la nave del emperador. Más viejo, más duro, todavía con el resplandor bajo la piel. Mason Black, presidente del Acuerdo Terrano. Y frente a él estaba sentada la chica híbrida, ahora una adolescente. Ojos afilados, manos firmes, más inteligente que la mayoría de las personas vivas. Encontramos otra señal, dijo. Mason no se inmutó. ¿Origen? Espacio profundo, no del imperio. Algo más. Se recostó en su silla. Se crujió los nudillos y sonrió. Vamos a conocerlos. Ella levantó una ceja. ¿Diplomacia? No, dijo Mason. Se puso de pie y caminó hacia la ventana de observación con vista a las estrellas. Asegurémonos de que sepan lo que es la Tierra ahora. Ella asintió. Y por primera vez en la historia galáctica registrada, se envió una señal desde la Tierra, una frase, una advertencia. Recordamos la guerra y aprendimos a ganar.